Buenas tardes, compañeros. Buenas tardes, ingeniero. Es un gusto saludarlos. Mi nombre es Jorge Armando Sánchez Maraya, soy parte del grupo 2 y con nuestro grupo, con Cristian Rodolfo Borrayo Rivas, Samuel Levi Alvarado Valle, Marco Roberto Esquivel Balaños, vamos a darles la explicación sobre los dos programas asignados en clase. Este, Antes que nada, me gustaría darles una breve explicación de qué es un vector. Un vector es una magnitud matemática y física que se representa con una flecha y que tiene tres características principales. El módulo, que sería como el tamaño, la dirección, la línea sobre donde va a ir el vector, y el sentido, hacia qué lado va a apuntar. Por ejemplo, podría ser que un vector sirve para determinar la fuerza con la que empujamos un objeto, o cómo desplazamos este, cómo nos desplazamos al caminar cierta distancia hacia un lugar o inclusive también con velocidades. Este, Matemáticamente el vector se expresa usando los componentes x y y sobre sus ejes y los vectores son muy importantes en las ingenierías para poder descubrir fuerzas, trayectorias y muchos fenómenos que nos rodean. Bueno, ya con esto voy a empezar con el primer programa. Se nos da que el vector A tiene componentes 7 y 4, 7 en X y Y en 4. El B es menos 6 y menos 3, C 5 y menos 7, D menos 4 y 6. Y nos dan las instrucciones. Aquí tenemos la primera parte, que es graficar. Se nos da que 7 y 4 son el primer vector, el vector A. Entonces, nos damos cuenta que el primer componente es X y son dos Y. Entonces contamos, está el 7, tenemos el 4 y graficamos nuestro vector. Luego nos sigue el número B, menos 6 en X y menos 3 en Y. El tercero sería 5 en X y menos 7 en Y. Y el número 4 sería menos 4 en X y 6 en Y. Y de una vez graficado, podemos seguir al siguiente paso. Nos piden el vector resultante. Para poder conseguir el vector resultante necesitamos usar los vectores que nos indicaron y extraer prácticamente cada componente de X con X y Y con Y. Y el siguiente paso sería sumar los componentes de X con X y Y con Y. Entonces, digamos, aquí tenemos el vector resultante de x igual 7 de x más menos 6 que se encuentra en el componente x más 5 más menos 4 que nos da un valor de 2. Luego nos pide que saquemos el de y que sería 4 más menos 3 más menos 7 más 6 igual a 0. Y aquí se pueden percatar que están los valores. Entonces nos da de que en nuestros componentes del vector resultante tenemos que x es igual a 2 y y es igual a 0. Bueno, ya con el vector resultante definido, podemos pasar al siguiente paso, que sería la magnitud. Entonces tenemos x que sería 2 y y sería 0. Y aquí aplicamos el teorema de Pitágoras para poder descubrir la magnitud o la dirección. Entonces 2 elevado al cuadrado más 0 elevado al cuadrado. 2 al cuadrado es 4 y 0 al cuadrado es 0. Entonces bajamos y tenemos que 4 y la raíz cuadrada de 4 sería 2. Entonces nos da como resultado que la magnitud serían 2 centímetros. El siguiente paso sería la dirección. Para poder sacar la dirección aplicamos leyes trigonométricas y utilizamos tangente negativa o tangente inversa. Y aquí la fórmula es tangente inversa dividido componente del vector resultante de y dividido el componente del vector resultante de x. Entonces sustituimos y 0 dividido 2 da un total de 0. Quiere dar a entender que la dirección del vector resultante está en el punto 0. Y por último, hacemos las gráficas. Primero el primer vector, que sería 7 y 4.
El siguiente sería -6 y -3. El siguiente es 5 y 5 y -7, y el cuarto -4 y 6. Y está aquí ya graficado prácticamente porque así se grafican los vectores. Y aquí dejamos constancia del vector resultante, que al final era 2 en X y 0 en Y. Entonces va a estar en la línea de la gráfica. Y aquí está la gráfica ya hecha. Y así solucionamos el primer problema. Ahora pasemos al siguiente. Problema 2. Y ahora vamos a usar centímetros y ángulos. Y tenemos que trazar rumbos. Nos da que el primer vector tiene 7 centímetros y está graficado del norte al este con un grado de 25. Luego el segundo sería de 5, del sur a este 40 grados. Tercero de 6, del sur al oeste de 15 grados. Y el cuarto de 4, del norte al oeste de 35 grados. Entonces empezamos graficando esto primero. Como yo tengo entendido, digamos que tenemos el primer vector y usando nuestra regla, usamos la regla y marcamos 7 centímetros. Y ya luego usamos nuestro transportador y marcamos nuestro ángulo. Prácticamente esta cuadrante son 90 grados, entonces tenemos que calcular más o menos cuánto sería 25 grados de 90. Y aquí tenemos el primero expresado, que sería 100 centímetros y 25 grados. El segundo sería 5 centímetros y 40 grados en esta cuadrante. Luego tenemos el número 3, que sería 6 centímetros y 15 de ángulo. Y el último sería 4 centímetros y 35 en nuestro ángulo. Ahora, para poder sacar los componentes de x y y, como todo vector, vamos a usar también las leyes o razones trigonométricas. Empezamos con la primera de la número 1, la A, 7 centímetros, la magnitud prácticamente, y lo multiplicamos por el seno del ángulo, que sería 25, y nos da un total de 2,96. Sería la cuadrante, el componente x del primer vector. Luego usamos el mismo centímetro y lo multiplicamos por el coseno del ángulo y nos da este resultado. Y así vamos a ir con todos los vectores usando la misma medida que nos da, expresada ahí en centímetros. 5 seno del 40, 6 seno de 15, 6 seno del ángulo de 15 y así. Y ya con esto tenemos nuestros componentes de x y y de todos los vectores. Entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos en el anterior ejemplo, en el anterior ejercicio. Vamos a sacar nuestro vector resultante juntando todos los componentes de x con los de x y los de y con los de y hacemos la suma. Entonces nos da que el componente x tiene 2,33 y el segundo, el componente y, tiene menos 0,01. Estos serían los resultados de la operación para poder conseguir el vector resultante. Ok, ya con esto vamos a hacer lo mismo, teorema de Pitágoras, aplicando los componentes de nuestro vector resultante, elevándolos al cuadrado, sumándolos, haciendo la operación y sacándole su raíz, que daría 2,32 aproximadamente. Ahora los últimos dos pasos, el ángulo. Para el ángulo siempre, como les dije, se usa la tangente inversa o la tangente negativa del ángulo y aplicamos el componente y de nuestro vector resultante dividido el componente x de nuestro vector resultante y nos da un total de menos 0,12 ángulos aproximadamente, y ese sería el ángulo de inclinación de nuestro vector. Y el rumbo nos da que si el componente x es positivo, se suma y el y también, y entonces el total nos da de que nuestro rumbo es del sur al este, aplicando un ángulo de 0,12.
Y gracias y pues esto ha sido todo. Espero de que haya quedado algo claro y los pueda ayudar un poco. Y pues tal vez las dudas las podemos resolver en clase y así. Y pues, ajá. Muchas gracias.